El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que sobre el caso de Venezuela estudian todas las opciones desde el punto de vista de las sanciones y que también tienen sobre la mesa la posibilidad de una intervención de carácter militar. Esto ha generado, por supuesto, un encendido debate en Venezuela, algunos países en América, unos no han manifestado opinión alguna, otros han dicho que no es necesario. Lo cierto es que en este punto nosotros tenemos que tener una coherencia en el debate y en el discurso político. En principio, aquí no vale la crítica de que Estados Unidos venga a invadir, que no es invasión en todo caso, sino venga a hacer una operación de carácter militar a Venezuela. A propósito, por cierto, de que ya está en Curazao el portaavión George Washington, un portaavión que tiene, por cierto, 90 aviones, 3.000 funcionarios militares, tiene por demás es el cuarto portaavión en importancia militar que tiene Estados Unidos y llega precisamente a Curazao en una planificación que tienen desde hace tiempo anunciada de ejercicios militares en el Caribe con los países del Caribe y otros países que van a participar. Lo cierto es que no se puede hacer una crítica a la declaración del presidente Trump si antes no se critica, no se cuestiona la invasión, intervención política y militar que tiene Cuba en Venezuela. Porque Venezuela está intervenida políticamente por Cuba. Venezuela está intervenida militarmente por Cuba. En Venezuela todo lo que tiene que ver con la seguridad de la nación está en manos de Cuba, desde registros y notarías, cedulación, todo lo que tiene que ver con el INTI, vale decir, los cubanos controlan todo el cerebro de la seguridad de la nación venezolana. Entonces aquí no vale críticas sobre lo que puede hacer Estados Unidos si antes no hemos hecho valer la crítica contundente, ¿verdad? La postura dura y firme contra lo que es la intervención permanente en condición de ocupación que tiene Cuba en Venezuela. El gobierno de Cuba interviene, el gobierno porque es su comisario político, pero su equipo militar está en un ejercicio de ocupación de Venezuela. De hecho, la presencia militar cubana, la presencia de la inteligencia cubana en Venezuela es patética, denunciada por militares venezolanos desde hace ya bastante tiempo. De tal suerte que, siendo eso así, no podemos hablar jamás de invasión de Estados Unidos. Si hiciera una operación sobre Venezuela, sería una operación de liberación en razón a que por la vía democrática se montaron en el poder y una vez en él cambiaron las estructuras rumbo a la declaración del Estado comunista y entonces un componente de la Fuerza Armada y su cúpula hacen las veces de la revolución armada, vale decir, defienden la revolución, la implantación del modelo frente a una sociedad que en un 90% pide salida a la crisis de forma pacífica y electoral y el gobierno simplemente la niega porque tiene el brazo represor de su lado. Esa es la gran verdad. Al punto que, por ejemplo, yo siempre les he mencionado el tema cuando llevaron al Panteón Nacional al primer jefe guerrillero venezolano que está en el Panteón Nacional, que hace un mes llevaron al Panteón Nacional.
eh, Arnoldo Gabaldón. Y entonces, ¿qué sucede? Que esta revolución empieza a querer borrar y escribir una nueva historia. Los que ayer fueron insurgentes hoy son héroes. Entonces, por ejemplo, los cubanos y los revolucionarios venezolanos siempre hacen una loa al heroicismo de los guerrilleros al asalto al cuartel Moncada en Cuba. Y a eso le han dado una connotación histórica altamente importante. Y entonces, ese asalto por parte de los guerrilleros al cuartel Moncada, liderizados por Fidel Castro, a eso le dieron una connotación de heroísmo. Pero el asalto al cuartel de Paramacay, entonces le dicen terrorismo. Es así como entonces empezamos a ir borrando las cosas y vamos reescribiendo. Entonces, esta circunstancia por la que nosotros estamos atravesando de un profundo déficit democrático, a donde estamos señalando que las formas republicanas se han perdido, cuando estamos señalando que en Venezuela existe un autoritarismo de izquierda radical, no vengan después a decir que es que estamos en presencia de una democracia simplemente porque entregaron la posibilidad de ir a unas elecciones de gobernador. Vamos a estar claros en eso. Por otro lado, quiero decir también, para abandonar viejos prurritos del discurso que la izquierda acostumbró en América, en Latinoamérica y en Centroamérica, a decir lo siguiente. Es la participación de Estados Unidos en la guerra mundial, por cierto. Es la intervención de Estados Unidos en Italia, en Francia, en Alemania, que permitió que todos esos países pudieran hablar su idioma y no simplemente el idioma del que llegó, los invadió y los conquistó en aquel tiempo que fueron los nazis. Igual en el caso de Inglaterra, vale decir, y precisamente Estados Unidos participa en esas guerras y hoy Italia es un país soberano, Francia es un país soberano, Alemania es un país soberano, Inglaterra, que participó junto con los aliados y Estados Unidos, es un país soberano, pero adicionalmente la intervención que hace Estados Unidos en Panamá, en la extracción de Noriega, que había convertido a Panamá en un narcoestado, y lo que hizo en la isla de Grenada, y hoy tanto Panamá como Grenada no tienen a los militares americanos en esos países, pero lograron recuperar prontamente el país que hoy son, el país que hoy son. De tal manera entonces que nosotros no nos pongamos con prurritos con el tema de que pueda existir o no una intervención militar en Venezuela, porque en todo caso sería para liberarnos de la intervención militar cubana en Venezuela. Ha dicho por demás el director de la CIA, y esto es altamente importante, que el gobierno no le da la gana de explicar, es el tema de la presencia de Hezbollah en Venezuela. Aquí hay una discusión profunda sobre el tema del narcotráfico que tampoco se quiere dar respuesta sobre estos temas. Entonces, cuando estamos hablando de que Estados Unidos, y lo he comentado, no solamente el tema de Estados Unidos, el mundo democrático de América, entiéndase América del Norte, Centroamérica y Suramérica, no van a permitir la instalación del comunismo en Venezuela de la forma como lo pretenden hacer, ¿verdad? Apalancados en el fraude, sabiendo que el 90% de los venezolanos no quiere el modelo comunista. Y entonces, uno en esto tiene que ser absolutamente sincero. Uno no puede decir condeno a aquel si no antes no estoy condenando de forma permanente y sistemática la intervención que existe en Venezuela por parte de Cuba. Nosotros estamos intervenidos por los cubanos en Venezuela. Y cuando hablamos de una intervención militar cubana en Venezuela y existe la posibilidad de que Estados Unidos pueda hacer una intervención militar sobre los cubanos en Venezuela para liberarla precisamente a Venezuela,
Pues no podemos ponernos con prurritos de que nos gusta este sí y aquel no. No, vale decir, si aquí se cierra, y esa es precisamente la presión sobre Maduro y el gobierno. Aquí vendrán sanciones de carácter económico, aquí vendrán sanciones de carácter militar, en la medida que el gobierno quiera apuntalar e instalar la dictadura comunista en Venezuela. Y lamento a veces que la MUD se equivoca, porque la MUD debe saber quiénes son sus aliados en el escenario internacional para salir a rechazar algunas acciones que se están haciendo a nivel internacional. Porque entonces hay lobistas en Estados Unidos tratando de que no se hagan sanciones económicas, tratando de que no se hagan sanciones a personeros, y cuando la mesa rechaza una posible intervención en Venezuela, es preferible que en oportunidades puedan quedarse callados, porque si por vía del voto creen que vamos a salir de la dictadura que montó Cuba en Venezuela, están equivocados.